Bueno, el... aquí hay un tema interesante, que es que, claro, yo ahora soy una persona que tiene 40 años y Hmm. cuando empecé con todos estos procesos, pues tenía 14 o 15. Entonces, tengo que conseguir trasladar la edad mental que tenía entonces a las Hmm. explicaciones que doy ahora, ¿no? Claro. Entiendo que muchas veces parezcan tonterías o cosas así un poco ridículas, pero es que es al fin y al cabo como piensa un chaval cuando tiene esos años, ¿no? Evidentemente, esto lleva a decir, a sostener, que yo lo digo siempre, que nadie se radicaliza a la edad que tengo yo, ni a 30 ni con 25 años. O sea, se radicalizan muchísimo antes en la adolescencia y bueno, fue así como me pasó a mí, ¿no? Hmm. En mi caso, pues fue, a ver, hay una cosa que me gusta mucho que dice Santa Olaya, ¿no? Que el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que somos sumamente influenciables cuando somos chavalitos, en mi caso, todo convergió en un punto en el que, ya te digo, no sé exactamente la edad que tenía, 14 15 no tenía más. Me encontré pues con un documental, no recuerdo yo si era sobre Hitler o sobre la Segunda Guerra Mundial y justo en el momento que me crucé con la televisión estaba asomando Hitler por ahí. Y bueno, como ese discurso en aquella época estaba muy elaborado, muy preparado pues para ser llamativo, atrayente, etcétera, con esos desfiles multitudinarios, con antorchas, uniformes, etcétera, pues joder, yo lo vi, nunca lo había visto, que esto también es un dato súper importante. Nadie en el colegio me había explicado ni a mí ni a mis compañeros lo que era todo aquello. Hmm. Y me cautivó, me quedé así como bastante impactado y extasiado, ¿no? Y recuerdo preguntarle a mi padre que quién era ese señor y me dijo, con todo el desdén del mundo, hasta desprecio incluso, me dijo, nada, un loco. Y, joder, a mí pues como persona curiosa que me consideraba, eso me trastocó un poquillo. Decía, pues, un loco, a un Claro. loco nadie le hace caso, ¿no? O sea, y ahí había por lo menos 10.000 personas perfectamente locas de la cabeza, escuchando cada movimiento de su mandíbula, siguiendo sus palabras, etcétera, etcétera. Y Hmm. no me daba la impresión de ser un loco, ¿no? Entonces ese rechazo casi visceral de mi padre hacia esta persona incluso motivó más mi atención o mi fijación por este personaje, ¿no? Y luego, pues nada, me empecé a meter en chats, a rebuscar por internet. Lo primero, desgraciadamente, que me topé fueron foros y conversaciones de grupos de esta clase. Como no tenía ningún tipo de formación previa, pues entró todo para adentro sin ningún tipo de problema y acabé pues como acabé. Es que no tiene más explicación. Ujú. Hmm. Y bueno, Hitler es una figura que, queramos o no, es carismática y como has dicho tú, bueno, tuviste esa especie de influenciación por su discurso, por sus gestos, su forma, pero ¿qué dirías tú que es lo que viste exactamente en las cosas que decía o en su propia figura, ¿no? ¿Fue ese magnetismo que desprendía un poco en sus discursos? ¿O fue algo que encontraste en su discurso que resonó particularmente en ti? Pues también hablamos de que el discurso de Hitler era en los años 30, empezados los 40 también. Entonces habían pasado muchas décadas también desde ello y bueno, tenemos interés en saber eso, qué fue lo que especialmente despertó en ti en su discurso o si fue solo ese magnetismo en su figura. A ver, lo primero, esto es muy, muy interesante y esto lo conversé con un montón de camaradas en este mundillo. Mm. Y el tema del discurso, estamos hablando de que era atractivo, pero claro, es que es un discurso en alemán, ¿no? Y yo con 14 años, como comprenderás, no tenía ni papa, sigo sin tenerla, de esa lengua, ¿no? Pero aún así es como que escucharle hablar con esos gestos, esa potencia en la voz que ponía, cómo se movía, eso él Mm. lo ensayaba mucho, eso ya lo sabemos, delante de un espejo. Era verdaderamente cautivador. Aún así, la gente de su entorno, te estoy hablando no solo alemanes, sino
personajes ingleses, norteamericanos, que pudieron conocerle en persona, lo decían en sus declaraciones, que tenía un algo, un cierto magnetismo, un carisma, o no sé muy bien cómo calificarlo, que verdaderamente les hacía quedarse prendados de su figura, ¿no? Y yo creo que, claro, yo cuando leía esas cosas, yo decía para mis adentros, claro, es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Dentro de estos círculos se da una explicación como muy metafísica de por qué ocurre esto, ¿no? Es como que yo me acuerdo perfectamente de uno de los primeros nazis con los que tomé contacto allí en Galicia, un tipo que me sacaba unos 10 años más o menos, estaba ya muy versado, muy culto, bueno, muy culto para estos ambientes. Me comentaba que Hitler era una persona que hablaba, ¿cómo le llamaba? Le hablaba a la raza, no utilizaba esta palabra, a la raza blanca, y entonces lo que yo había sentido era esa llamada, ¿no?, de los antepasados. Esto en el discurso lo bañan constantemente de temas espirituales, de fuerzas ocultas. Hitler mismo hablaba constantemente de una fuerza que lo guiaba, él lo llamaba la providencia. Y nosotros, cuando digo nosotros, no os rayéis, ¿vale? Es Ya, es una forma que tengo yo para explicarme con mayor facilidad. Siempre lo digo porque hay gente que luego igual saca las cosas del tiesto, ¿vale? Y nosotros es como que utilizamos un poco ese mismo argot o forma de explicar todo esto. Verdaderamente no puedo decir que el discurso en sí, porque insisto, tenía 14, 15 años y no entendía lo que estaba diciendo, no estaba escuchando sus propuestas sociales o sus propuestas sobre economía, etcétera, etcétera. Y aunque les estuviese entendiendo, pues con la formación que tenía entonces, que ya te digo, una persona que no sabía ni quién era Adolf Hitler, pues imagínate ya otros niveles sobre economía, arte, cultura, sociedad, etcétera, ¿no? Entonces no es simplemente una cosa de, oh, estoy escuchando esto y estoy de acuerdo con lo que dice. Es algo mucho más superficial que eso. Por eso os decía al principio del vídeo que tengo que trasladar con cierta coherencia lo que yo sentí con 14 años a un tío que te está hablando a través de una webcam y que tiene 40, ¿no? Sí, que no fue tanto al final el contenido del discurso, era más la forma, que bien sabemos que Hitler lo entrenaba muchísimo, que también entrenaba mucho el tema de mirar fijamente a la gente, mantener la mirada de esa manera, digamos, soberbia, de superioridad, que al final Hitler, antes de todo esto, bueno, digamos, meterse en ese mundo de esa ideología, de esa política, no destacaba por su carisma, o al menos eso nos pintan. Entonces era algo que había entrenado mucho. Sí que destacaba antes de dedicarse a eso por la oratoria. Antes de entrenarla es como ya que él descubrió muy, muy pronto que tenía cierto talento natural para expresarse y para convencer a las personas con las que hablaba. Claro, yo no he leído de muchas cosas, pero de Hitler Ya, bueno, claro. me he comido 800.000 libros, ¿no? Y antes bueno, fue una persona que trabajó un poco de todo lo que pudo en la época que estuvo allí en Viena, que la verdad es que era más pobre que una rata. Y uno de los trabajos que tuvo fue en la construcción de albañil, ¿no? Y narra él mismo muchas situaciones que fue ahí donde se empezó a dar cuenta de esto que estamos hablando, con otros trabajadores, con otros obreros, que salía algún tema, casi siempre relacionado con la cuestión judía, que él dice que también empezaba a descubrirla en aquellos entonces, y cómo en un momento dado de las conversaciones se daba cuenta de que toda la cuadrilla de los trabajadores estaba mirándole con completa atención y estaban ya ensimismados siguiendo cada una de sus palabras, ¿no? Ahí fue cuando él ya vio que tenía cierto magnetismo y sin duda le ayudó a tomar la decisión de dedicarse a la política. ¿Y cómo se blanquea la historia del nazismo desde sus propias obras propagandísticas? O sea, para que al final se acabe justificando o negando en algunos casos el tema del holocausto, del antisemitismo, de los campos de concentración y demás. ¿Cómo al final te acaban convenciendo de que tú no eres racista, tú no eres homófobo, tú no eres machista o lo que sea en cada caso? Bueno, lo primero que, claro, entiendo que tú desde fuera o cualquier persona utilice el término de blanqueamiento, ¿no? Bueno, Pero sí. eso desde dentro, eso no es así, evidentemente. O sea,
Tú cuando estás dentro de esos círculos no te esfuerzas por blanquear tu discurso para que suene de una forma diferente a como tú sabes que es. No, es que esa parte de cómo tú sabes que es no existe. O sea, el discurso tal cual tú lo estás soltando es tal cual tú lo concibes. O sea, el discurso que tú tienes dentro de tu cabeza para esa gente es propaganda del sistema, es manipulación, son mentiras. O sea, date cuenta de que es justamente lo contrario a lo que tú percibes. Es decir, de hecho, de otra forma, para estas personas, el que tiene el cerebro comido eres tú. Claro. Entonces, date cuenta de lo difícil que es hacer que gente en estos círculos salga de ahí, porque están plenamente convencidos de que a ti te han lavado el coco, de que hay un poder oculto que de alguna manera te impide ver la realidad o las cosas como son, y ellos sí que pueden verla. Entonces, eso ahí también interviene un poco el factor del narcisismo, el ego, soberbia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, o Entonces, sea, una cosa sí, que sí es importante, y ya respondiendo a tu pregunta, esto simplemente quise matizarlo. sí, sí. Yo en el libro hablo mucho de cierta vinculación emocional que se vive en las primeras fases. Yo lo describo como que para mí el ejército alemán pues eran los buenos y me convencí de que eran los buenos de la película, ¿no? Un poco como si en El Señor de los Anillos y las dos torres, pues los orcos son los buenos de la película y los elfos y los hombres pues son los malos, ¿no? Es un poco lo mismo. De hecho, creo que hay un libro por ahí que habla de esa realidad distópica del Señor de los Anillos. Entonces, claro, tú una vez te autoconvences de que, claro, porque nadie defiende ninguna ideología, ninguna religión, ninguna lo que sea, para hacer daño, a no ser que sea un sociópata o una persona con un trastorno bastante potente en la cabeza, ¿no? Pero te puedo dar fe de que todas las personas que están dentro de estos círculos que defienden esta ideología están íntimamente convencidos de que están defendiendo lo bueno. De hecho, siempre son las tres mismas palabras: bueno, bello y justo. Si escucháis hablar a Pedro Varela, que es el máximo exponente que hay de estas historias, lo tiene en la boca constantemente. La defensa de lo bello, perdón, de lo bueno, lo bello y lo justo. Todo el rato lo está diciendo. Y Hitler también tiraba mucho de ese trípode, ¿no? Entonces, el motor, por decirlo de alguna manera, que está detrás de todo esto es el autoconvencimiento de que tú verdaderamente estás ayudando a la sociedad o intentando ayudar a la sociedad y no entiendes, bueno, sí que lo entiendes, o sea, cuando ésta te rechaza o te ataca, pues es no porque estés fuera del sentido común, sino porque hay un poder en la sombra que a ti te está machacando, te ha reconocido como el verdadero enemigo del sistema que lo gobierna todo y no te va a permitir nunca pues levantar la cabeza, ¿no? No sé si me explico un Sí. poco. Sí, claro, o sea, yo me refería sobre todo a eso, a cómo lo pintan en los libros, que son del movimiento nazi y demás. Cómo pintan cosas como el Holocausto, cómo pintan cosas como... cómo lo justifican o cómo lo venden, porque, claro, entiendo que en algunas cuestiones pues echan la culpa a los aliados, echan la culpa bueno, que al final son una especie de secta los judíos, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo pintan? El tema del holocausto concretamente se utiliza, o sea, el argumento base, el más principal de todos, el más potente y el que más, el primero te convence al principio, es que como el nacionalsocialismo en Alemania estuvo a punto, ¿no?, de derribar ese sistema de esa internacional judía, ¿no?, que todo lo domina, pues tenían que ellos, los judíos, una vez derrotados los alemanes y convenientemente amordazados, utilizan mucho esa expresión, tuvieron que sacar algo cuya sola evocación del nacionalsocialismo hiciese imposible en las cabezas de todos los ciudadanos volver a apoyar este tipo de ideologías o discursos. Y entonces hablan de que el holocausto es esa creación, esa farsa, ese holocuento, como le llaman ellos, para que en cualquier momento que alguien ose hablar bien de Hitler o defender lo mismo que defendía él, inmediatamente se le señale como pues, defensor del asesinato de 6 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay mucho más que eso. Vale. Pues bueno, nosotros como somos un canal de psicología científica, queríamos entrar un poquillo en estos temas también
Y bueno, antes de entrar más enteramente en esto, queríamos preguntarte, bueno, sabemos que, que tú has ido a terapia por todo lo Sigo sucedido, y sigo, sí. sigues en ello. Queríamos, bueno, esto lo queremos tocar más tarde, pero queríamos también preguntarte si, por ejemplo, tu familia ha tenido que ir a terapia, porque debe ser muy jodido realmente tener tener a un hijo con una ideología de este tipo y, como decías, con la dificultad que tienes de salir de ese movimiento, de esas creencias en las que estás metido, ¿no? Bueno, debe ser complicado y queríamos saber cómo lo vivió tu familia y si tuvieron que recurrir a algún tipo de asistencia. Mis padres, hasta donde yo sé, no han hecho terapia a causa de este motivo. El tema es que al principio, claro, es que esto verdaderamente no hay unos indicios muy claros que a ti te avisen a tiempo y con margen de maniobra de que hay que actuar y de que hay que intervenir, ¿no? Por regla general, cuando alguien se rapa la cabeza, se pone una bomber con parches y escucha cierta música, ya está todo el pescado vendido y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, previamente a eso, sería bastante interesante para mí, en ello ando, poder identificar esos primeros avisos de que algo no va bien, ¿no? Claro, mis padres pues al principio decían lo típico entre comillas, desgraciadamente común, que lo escucho constantemente, de que son cosas de chiquillos. O sea, cosas de chiquillos. Eso cada vez que Sí. escucho eso ahora, me remuevo en la silla y a un nivel súper profundo por dentro, porque, a ver, yo puedo entender cosas de chiquillos, pues no sé, no se me ocurre ahora mismo, pero algo que te puede llevar a poner una bomba en una sinagoga, pues no me parece una cosa de chiquillos, precisamente, ¿no? Es como si encuentras a tu hijo un machete de 50 centímetros en la mochila, ¿no? Vas a decir que son cosas de chiquillos, ¿no? Y entonces, pues digamos que cuando sí se dieron determinadas avisos o indicios, lo dejaron pasar por alto y ya cuando sí, efectivamente, los profesores llamaban a casa diciendo que pues, mis libretas o mis apuntes estaban llenos de esvásticas y todas estas historias, pues ahí ya prácticamente no había mucho que hacer. Claro, la relación, yo tuve la suerte de poder conservar, aunque fuese en la lejanía, a amistades que vieron todo el proceso, desde que yo tenía 14 años hasta que me fui de Galicia, y vieron la perspectiva que ellos tuvieron. No se corresponde en nada con la que yo tenía desde mis adentros, ¿no? Es Claro. lógico, es como cuando escuchas tu voz grabada que dices, ostras, pero verdaderamente ese soy yo, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Y claro, yo no tuve la percepción de que yo estuviese cambiando o que tuviese un cambio radical, ni muchísimo menos, ¿no? Pero desde fuera parece ser que fue muy diferente, ¿no? Y mis amigos me decían que prácticamente, no de la noche a la mañana, pero prácticamente fue un cambio muy rápido, muy repentino. Me convertí en una persona muy distinta. No voy a hablar de alguien con una doble personalidad, porque no es tan extremo, pero de golpe sí que estaba constantemente hablando siempre de lo mismo, que esa es una de las cosas. Completamente obsesionado con el tema del ejército alemán, los nazis, etcétera, y no aceptaba jamás que alguien me llevase la contraria. Si esa situación ocurría y yo me encontraba además con la realidad de que no tenía argumentos, pues porque estaba empezando y había leído muy poco, me petaba la cabeza a unos niveles estratosféricos, ¿no? Y me volvía pues bastante agresivo. Claro, esta situación se dio igualmente en casa y mis padres pues no lo debieron de pasar ni medio bien, ¿no? De hecho, tanto fue así que cuando la situación se volvió insostenible con mis padres, fue uno de los factores que intervinieron para que yo tomase la decisión de irme de Galicia. Fue el momento en el que me metí en las Fuerzas Armadas, elegí un cuartel en Madrid para irme lo más lejos posible y además porque sabía que en aquella ciudad pues había muchos más como yo, ¿no? Y eso fue todo. Y ya con 19 años te habías empapado de toda esta ideología y nosotros, bueno, podemos conocer al final lo que supuso el nazismo y todo lo que concierne. Pero realmente, ¿cuáles eran vuestras convicciones, vuestras metas? ¿Qué es lo que buscabais desde ese grupo gallego que se llama Resistencia Aria? O luego cuando fuiste a Madrid, cuando te juntaste con ese otro entramado,
¿qué era realmente lo que pretendíais? O sea, ¿queríais llegar al poder, digamos, de nuestro país? Por lo contrario, ¿buscabais un poco más una guerra clandestina, por así decirlo? O, bueno, entiéndeme. O como, ¿qué movimientos, qué actos, qué queríais hacer? Mira, esto es súper interesante. Tardé bastante tiempo en darme cuenta. Hay como una especie de, creo que en el libro de hecho le llamo así, el camino del odio le llamo, ¿vale? Al principio, que vosotros me lo preguntasteis, tú cuando te sientes atraído por estas cosas, no percibes ni odio ni ninguna cosa negativa en ese discurso, ¿no? De hecho, es todo lo contrario. Lo primero que te atrae no es la política ni la ideología, sino una cuestión de valores, ¿no? Que es algo como que va mucho más allá y es que es algo que impregna el discurso desde el minuto uno. La defensa del honor, de la valentía, pues eso, lo que hablábamos antes, la justicia, la belleza, etcétera, ¿no? Hmm. Entonces eso tú lo interiorizas a un nivel súper profundo. Eh, Has dicho cuando tenía 19 años, efectivamente, ya estaba muy empapado, ya estaba completamente convencido de que estas ideas representaban el bien y que el mundo si iba mal y estaba al borde del colapso era pues por perseguirlas, ¿no? Eh, es como que hay una secuencia, ¿vale? Al principio tú te ves como un cruzado en contra del mal y tu vida se rige un poco por esa realidad, pero a Hmm. medida que va pasando el tiempo, a medida que tú vas interviniendo en determinados proyectos políticos, nosotros montamos Resistencia Aria, luego me fui a Madrid, estuve pues durante un tiempo probando aquí y allá en diferentes partidos, asociaciones, perdón, partidos no, solo en asociaciones y grupos alegales que simplemente existen para hacer revistas, pegatinas y poco más, y luego finalmente un partido político. Claro, eso constantemente son muchos años, acabo de resumir del tirón unos 10, 12 años y vas fracaso tras fracaso. Evidentemente, si te metes en estas cosas, pues por postureo, que también los hay, por tener ese aspecto de malote y tal y cual, pues nada, no, ahí seguirás toda tu vida, ¿no? Pero yo verdaderamente me metí porque consideraba que la sociedad debía cambiar y tenía que cambiar en base a nuestras coordenadas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, había te lo planteas muy a la larga, la conquista del poder político o al menos conseguir cierta influencia en el Parlamento, pero sobre todo un tema de social, ¿no? De recuperar a todos estos pobres pardillos, pobriños ellos, que tienen el cerebro lavado y no son capaces de ver lo que los judíos están haciendo con ellos, ¿no? Entonces, ese proselitismo que es común a todo radicalismo. Es uno de los descubrimientos que hice yo una vez fui capaz de salir de ese mundo. Lo vi súper claro, se ve claramente en el tema del integrismo islámico. Pero claro, piensas que si no hay una religión por medio, pues no es igual, pero sí, sí que lo es. Es un poco lo mismo, ¿no? El tratar de convencer y Sí. liberar, ¿no? Con ese discurso mesiánico incluso a la mayor cantidad de gente posible. Resistencia Aria nació un poco para ese propósito. No, nosotros no teníamos ninguna intención en ese momento de alcanzar el poder político y de hecho no nos Hmm. constituimos como partido. Sino que, claro, al hacer todo el esfuerzo en Internet, en una página web, en escanear montones de textos, de libros para que la gente lo leyese y descubriese pues, esta verdad, evidentemente ahí el objetivo era convencer, ¿no? Ganar adeptos. Luego ya, pues a medida que fuimos madurando, sí que nos fuimos interesando más en la cuestión política y ya fue cuando al final ya prácticamente de mi etapa en Madrid nos metimos en masa en Alianza Nacional. Ahí ya con la intención de presentarnos a las elecciones, pero sin dejar de lado nuestro objetivo proselitista de ganar o de salvar a cuantos más europeos y españoles mejor, ¿no? El tema de la guerra es lo que llega en el último tramo de esta secuencia, ¿no? Al final de todo, cuando ya has visto que el sistema no te va a permitir de ninguna manera posible llegar al poder, que esto es importante, siempre te estás victimizando, o sea, no es que no llegues a la gente porque eres un inútil y la gente no, o sea, te perciba como un friki, ¿no? Porque yo me daba muchas veces cuenta, yo lo percibía, que cuando hablaba con alguien normal del holocausto,
me veían como si les hablase de reptilianos, o sea, de algo de en plan de, pero este tío, ¿qué me está contando? ¿No? Y yo me daba cuenta de ello, pero en vez de llevarme a la reflexión, de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué falla aquí? Lo echaba balones fuera. Decía, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser? Esto lo decíamos, ¿cómo puede ser que la gente crea en esto con todas las pruebas que hay en contra? ¿No? Es un poco un escudo súper impenetrable y ahí no hay forma de atravesarlo, ¿no? Entonces, insisto, cuando ya has fracasado en todos los proyectos habidos y por haber, es cuando te planteas que tienes que hacer algo, o sea, que no puedes permitir, sabiendo lo que sabes, que los judíos logren su objetivo pues de erradicar a la raza blanca, ¿no? Y es cuando ya te empiezas a plantear según qué cosas. Yo estoy completamente seguro de que todos estos, Breivik en Noruega, Brenton Tarrant en Nueva Zelanda, los que han sido los asesinatos más sanguinarios, pasaron por este mismo proceso que os acabo de relatar. ¿Y llegasteis entonces a hacer algo violento? Llegamos a intentar organizar una suerte de grupo terrorista. Lo que pasa es que, claro, eso no hay un A más B de cómo se hacen estas cosas, pero sí que llegamos a tener reuniones, los que teníamos más experiencia, los más fogueados, los que habíamos ya pasado por 1000 partidos o grupúsculos varios. Y sí que nos empezamos a plantear muy seriamente el tema de llevar nuestra militancia un paso más hacia adelante. Curiosamente, no nos planteamos en ningún momento el tema de pues, atentar en un supermercado o de actuar contra gente inocente, ¿no? Sino que culpábamos de alguna manera a determinados personajes de nuestro entorno de boicotear de alguna manera nuestro avance político, ¿no? Es como que acusábamos directamente a los principales presidentes de los partidos políticos de ese entorno de ser unos vendidos al sistema, de ser incluso infiltrados o estar a sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y habíamos decidido que los primeros objetivos serían ellos. O sea que al fin y al cabo pues tampoco habríamos hecho demasiado daño, ¿no? Y sabemos que al final, pues eso, si se dan las circunstancias, si el contexto lo permite, si se van reforzando y castigando, como decimos en psicología, según qué conductas, en consonancia con el cambio que queremos que al final tenga la persona, todo el mundo puede cambiar. O sea, hasta la persona que nos creamos más mala del universo, todo el mundo puede cambiar realmente. O sea, y la gente se ampara en argumentos esencialistas, cree que tenemos una personalidad, cierta parte innata, ese tipo de cosas, Sí, pero al final tú eso, eres... de hecho, eso del determinismo es uno de los pilares fundamentales de hecho, cuando se habla de la raza y de todas estas cosas, se sostiene con tanta insistencia porque se habla de que estamos determinados por nuestra genética, ¿no? Eso del ambientalismo es la mayor aberración que le puedes soltar a alguien de extrema derecha. Y como digamos que nuestra personalidad de alguna manera está en nuestros genes, pues por eso hay que evitar que se mezclen con otros pueblos, ¿no? Es como que se atribuye una personalidad no a la persona o al individuo, sino a la raza en sí. Es decir, que, por ejemplo, la raza blanca pues, tiene una serie de conductas, de valores, de rasgos de carácter innatos por el hecho de ser blancos y que si se mestizan, pues se pierden. Y esa es la base de la defensa del racismo y es súper importante. O sea,